Célticos de Boston, nuevos campeones de la NBA. Supercopa Roche France correrá en el Ecocentro de Querétaro. Kylian Mbappé sale fracturado de la nariz en su debut en la Eurocopa de Fútbol. Real Madrid, campeón de la Liga de Baloncesto Profesional en España. Tri de baloncesto varonil se alista para el torneo preolímpico en Puerto Rico. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia de nuestro amigo recién desempacado allá. Dice que fue a ver a los conspiradores. ¿Ustedes le creen? Yo no. Pedro Gómez, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Muchas gracias, mi querido Ed Martínez. Te pusiste hasta nervioso. Amigos del Bla 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 Deportivo, sí fui al estadio, pero fui a ver al Águila de Veracruz. Al Águila de Veracruz. Bueno, vamos a comentar esa anécdota porque evidentemente el tema y el proyecto y la iniciativa de los conspiradores, a decir verdad, no ha terminado de cuajar, pero tampoco nadie se debe llamar a sorpresa. Cuando hay novenas como el Águila de Veracruz, que tienen décadas y décadas de militar en la Liga Mexicana de Béisbol, cuando los Diablos Rojos del México cada vez están intentando que los aficionados estén más y más cómodos, cuando los Tigres de Quintana Roo tienen un estadio espectacular, bueno, tampoco se piensen que todos los fanáticos en Querétaro se iban a ir de boca por iniciar a presenciar los partidos de la Liga Mexicana de Béisbol. Pedro Gómez. Sí, fíjate que sí fue un dato muy curioso porque a la llegada al estadio, yo vino de visita a jugar su serie El Águila de Veracruz y pues, yo desde pequeño soy fan del Águila de Veracruz, mi papá también, mis hermanos también, pero hubo un dato muy curioso que realmente la mayoría de la gente que va al estadio es de otro estado. Entonces vi muchos jerseys que decían Culiacán, Mazatlán, Hermosillo, claro. Tabasco, en fin. Sí. Y también vi jerseys de Veracruz. O sea, entonces, pero fuera de este tema anecdótico con el asunto de las aficiones, lo importante es destacar que afortunadamente el béisbol, bueno, pues ya empieza a surgir en otra dimensión y efectivamente, como tú lo comentas, ya hay franquicias de la carpa de nuestro país. Muy arraigadas. Y muy preocupadas porque este deporte siga creciendo en los estados de la República, ¿no? Así es. Bueno, de ello estaremos platicando un poco más adelante, pero la nota que hoy trascendió y que llamó la atención en todos los mentideros deportivos, que hoy llegó la bomba Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, flamante presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, colocado ahí por la enorme ocurrencia de Emilio Azcarra Gallán. Y también se presentó ante los medios de comunicación Mikel Arreola, el extraordinario pelotari, que lo habilitaron en algún momento como director del Seguro Social, fracasó como era evidente que tenía que fracasar, lo habilitaron como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, volvió a fracasar estrepitosamente y entonces lo rescataron y lo pusieron, como sabe muchísimo de fútbol, como presidente de la Liga MX. Bueno, estos dos personajes ahora tutelando a todo el balompié de paga en México, pues presentaron lo que según ellos será realmente el parteaguas de la historia moderna del fútbol profesional de nuestro país. Todo el mundo esperaba anuncios espectaculares, una reducción drástica de extranjeros, el resurgimiento del ascenso y el descenso, en fin, en notas que todo el mundo, aficionados al balompié y no tan aficionados, después del fracaso de Qatar 2022, estaba esperando, pero una vez más nos hemos quedado con las ganas. Pedro Gómez. Pues yo creo que deberían voltear los ojos más que tratar de ir parchando lo que van haciendo en el camino a la institución del Pachuca. Pachuca lo ha hecho bien por muchísimos años. O sea, Pachuca tiene escuelas de fútbol en todo el país, tiene visores en todo el país, tiene una universidad del fútbol, tiene
un salón de la fama del fútbol, tiene una estructura de jóvenes, debutan jóvenes a temprana edad. A ver, yo creo que lo que hoy quiere parchar o enmendar un poco la Federación Mexicana de Fútbol es la lección que justamente dio el Pachuca en la liguilla pasada, donde les iban a romper el hocico a todos los equipos grandes con un equipo de chavos, de jóvenes. Ahí se vio que realmente el futuro de nuestro balompié está ahí, en esos detalles. Y platicábamos fuera del aire una anécdota que seguramente ahorita vas a traer a colación, sobre un joven queretano que aquí le dijeron no, y en Pachuca le dijeron sí, y ahora ya lo debutaron. Sí, y que se repite la historia de esa generación dorada de fuerzas básicas del Querétaro, ya inexistentes, promovidos y por supuesto catapultados por el Piti Altamirano, y los voy a nombrar porque además prácticamente todos ellos han llegado a la selección nacional. Orbelín Pineda, a quien también en Querétaro le dieron una patada en sálvase a la parte, y el Piti Altamirano tuvo que ir por él hasta Guerrero y traerlo de regreso. Luis Romo, de los Rayados del Monterrey, y que ahora nada más y nada menos está también con la selección nacional. Jordi Cortizo, otro elemento de los Rayados del Monterrey, que también ha recibido convocatoria al equipo nacional. Marcel Ruiz, de quien se dice podría estar en las próximas semanas viajando al viejo continente para encontrar un nuevo equipo allá en el fútbol galo, surgido del Querétaro y ahora alineando con los Diablos Rojos del Toluca. Jimmy Gómez, que continúa con el Querétaro, originario de San Juan del Río, a donde les mandamos un enorme saludo, que también pertenece a esa generación, y que evidentemente en su momento y en su oportunidad recibió también convocatoria a la selección nacional. Y bueno, pues por supuesto que ahí nos falta Paolo Irizar, que también recibió convocatoria a selección nacional. En fin, ya les dije media docena de nombres de jugadores que surgieron del Querétaro, y ahora que viene un jovencito que Agustín el Chino Morales se los puso en bandeja, le dijeron, no, ¿sabes qué? Nosotros estamos preocupados por las apuestas, por los casinos, necesitamos generar más dinero en los casinos. Si nos traes a tu equipo, ojalá todos apuesten porque necesitamos más ingresos. Y el Chino les dijo que además es un personaje muy querido y muy serio en Querétaro. Les dijo, bueno, pues déjenme llevarlo a otros lares. Lo lleva a Pachuca. El chamaco debuta y ya jugó la liguilla del fútbol mexicano, consolidado ahora como un titular de los Tuzos del Pachuca. Entonces me estás dando la razón cuando te digo que Pachuca lo ha hecho bien todo este tiempo, y que la Federación Mexicana y los directivos del balompié nada más tienen que voltear a ver a Pachuca qué está haciendo. De verdad, a ver, no es malo replicar cuando estás haciendo las cosas bien. Supuesto, y las puedes mejorar, ¿no? Sí. En este caso no es una copia, es un trabajo de años. A ver, si ellos lo pudieron hacer, otra franquicia de fútbol mexicano lo puede hacer. ¿Qué están haciendo en Europa también? Aquí, bueno, pues los jugadores se los acaban porque los debutan ya grandes. Sí. Allá está un chavo en el Real Madrid que tiene 19 años, que ya es el mediocampista, acaba de anotar el mejor gol de la Euro hasta el momento, y tiene 19 años. Sí es. A ver, entonces, ¿dónde está el tema de no debutar a los jóvenes en el balompié nacional? Bueno, de eso no habló nada la Bomba Rodríguez, ni tampoco Mikel Arreola. De lo que se trata es de que la maquinaria siga lubricada, siga debidamente aceitada, para que los dirigentes del fútbol de todos los clubes que normalmente no son los dueños, salvo honrosas excepciones, se sigan llenando los bolsillos, trayendo del sur del continente a una bola de maletas que en términos competitivos y futbolísticos no le dejan nada al fútbol mexicano. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Finalmente los pronósticos se cumplieron y los legendarios Célticos de Boston se adjudicaron el título de campeones de la temporada 2023-2024 de la mejor liga de baloncesto del orbe, la NBA. Se colocaron 3-0 en la serie definitiva ante los Mavericks de Dallas y luego administraron esa ventaja para simplemente intentar coronarse en su propia casa. Jason Tatum y Jaylen Brown han sido los dos puntales en los que ha descansado el desempeño de la quinteta de Boston para imponerse 4-1 sobre la escuadra tejana. De esta manera, los Célticos de Boston suman su corona absoluta número 18 en la NBA y con ello recuperan de manera particular la marca de más títulos acumulados a lo largo de la historia del baloncesto de paga en los Estados Unidos.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y antes de seguir, bueno, pues extenderles un agradecimiento a todos los amigos, a todas las personas que ya nos siguen en la transmisión a través de las redes sociales de este programa, y con el mismo acento a todas las personas, a todos los amigos que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de este programa, en la señal abierta digital, así como en todas las plataformas de televisión por cable del centro del país. Muchas gracias y de antemano, bueno, pues ya saben que resulta para nosotros siempre muy estimulante saber que están del otro lado allá en su aparato receptor. Bueno, antes de seguir con los temas, dicen que es de gente bien nacida ser agradecido. Yo tengo cualquier cantidad de anécdotas con mi abuela materna, que siempre con mucho ahínco nos insistía en que tendríamos que haber aprendido desde siempre a ser agradecidos, porque no había peor persona, peor personaje, peor comportamiento que ser un malagradecido. Y bueno, en ese sentido, hoy, con pesar, pero al mismo tiempo con justicia, tenemos que hablar de un personaje vinculado al deporte, en principio en Celaya, luego en Guanajuato y luego en todo el país, promotor de muchas disciplinas deportivas, pero fundamentalmente del baloncesto, delegado de CONADEIP en el estado de Guanajuato y colaborador de una gran cantidad de instituciones de educación superior. Y me estoy refiriendo al celayense Mario Contreras Curiel. Mario Contreras, como todos le conocíamos en el ámbito del deporte ráfaga, radicado, o debo decir, nativo de Celaya, Guanajuato, pero radicado mucho tiempo allá en León, en la capital industrial del estado de Guanajuato. Bueno, lamentablemente en estos días recientes, Mario Contreras Curiel se nos adelantó en el camino de la vida. Lo decimos ciertamente con pesar, pero al mismo tiempo convencidos de que el legado que entregó y que depositó en todos los equipos a los cuales tuvo la oportunidad de dirigir, y nosotros tuvimos también la ocasión de observarle desempeñarse como entrenador, y que más recientemente había regresado ya a su natal Celaya, Guanajuato, donde instaló su academia de baloncesto, porque pues por supuesto que la pasión le desbordaba mientras colaboraba con distintas instituciones educativas. Bueno, Mario Contreras se nos ha adelantado en el camino de la vida. Le enviamos desde esta sencilla tribuna un abrazo fraterno y nuestro deseo de pronta resignación a todos sus familiares, a todos sus amigos, a mi querido Isaac Piña allá en León, Guanajuato, que también sé que tuvo una relación estrecha también con Mario Contreras, los dos basquetbolistas, el deporte que les apasiona y eventualmente les arrebata. Bueno, pues por supuesto que les deseamos pronta resignación. Y vamos a presentarles un segmento de una de las entrevistas, apenas un fragmento de una de las entrevistas que tuvimos oportunidad de realizar con Mario Contreras mientras se desempeñaba como responsable de actividades deportivas de la Universidad de León, y al mismo tiempo era el director técnico del representativo varonil de la Universidad de León. Este es el fragmento de la entrevista. Bien, estamos con Mario Contreras, el responsable de los Potros de la Universidad Latina de América, con sede en Morelia, Michoacán. Una doble jornada muy importante porque representa la reanudación del campeonato regular, Mario, y ustedes suman 2 victorias más. Sí, sufrimos de más nuevamente, se nos está haciendo como costumbre, pero bueno, al final de cuentas sacamos el resultado. Platícame un poco de las nuevas incorporaciones de tu equipo y algunas novedades de cara a la segunda parte de la temporada de la ABE. Pues eran chavos que teníamos ya en la universidad que no podían jugar por el avance académico, ahorita ya se pudo, entonces bueno, los reincorporamos, pero bueno, seguimos casi siendo un 98% del cuadro michoacano, entonces son los 2 nuevos jugadores que tenemos, vienen a la parte de reforzar la parte de atrás, que era donde sufrimos el semestre pasado. Muy bien. Mario, platícanos un poco de esta que parece una franca determinación de alcanzar a los borregos salvajes del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Ustedes parecen decididos a darles alcance. Pues esperemos, tenemos que hacer un juego en donde les he dicho, a veces les he comentado a mis jugadores, partidos como ese, en donde tenemos que ser inteligentes y listos, entonces tenemos que aplicar muy bien ese partido. Faltan todavía una que otra jornada para ese encuentro, pero bueno, ya nos tocará y es en casa, es lo bueno. Claro.
Mario, ¿te sigues planteando como propósito y como objetivo final acudir a la Universidad Nacional en Puebla? Sí, la idea es, el objetivo sigue siendo ese, a pesar de que mi equipo sigue siendo joven, la idea es, el objetivo principal es ese, calificar. Muy bien. Mario, mándale un saludo a todos los aficionados al baloncesto que han podido apreciar a tu equipo en más de 200 ciudades del país a través de estas transmisiones. No, fíjate que sí, Ed, inclusive nuevamente ya parezco disco rayado, pero te agradezco, Ed, y realmente la difusión que le dan al básquetbol. Un saludo a toda la afición y muchas gracias. Ahí tienen ustedes a Mario Contreras, el responsable de los Potros de la Universidad Latina de América, victoriosos en esta doble jornada sobre los Titanes de la Universidad de León. Bueno, pues ahí está ese recuerdo, así va a quedar en nuestra memoria Mario Contreras, un entregado a la práctica y a la enseñanza del baloncesto, con quien compartimos muchas jornadas, y en ese momento era justamente el responsable del equipo representativo de baloncesto varonil de la Universidad Latina de América, con sede en Morelia, Michoacán. Por eso les decíamos, colaborador de una gran cantidad de instituciones de educación superior, con pesar, pero al mismo tiempo con la convicción de que Mario Contreras ha dejado un legado muy importante para el deporte ráfaga de nuestro país. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Se llevó a cabo la presentación ante los medios de comunicación de la tercera fecha de la campaña 2024 de la renovada Supercopa Roche France, misma que se efectuará en el Ecocentro de Querétaro. Encabezada por Michelle Jourdain, la comparecencia ante los reporteros de la capital queretana contó también con la presencia de varios pilotos, tales como Eduardo Alquicira, Emiliano Richards y el multicampeón de motociclismo de velocidad en México, Alain Escobedo. Con la fecha pactada para el domingo 30 de junio, se ha confirmado que las categorías participantes en el programa serán la Gran Turismo México, Fórmula 5, tractocamiones y los autos turismo de 4 cilindros. Luego de la presentación en la capital del país, la justa programada para desarrollarse en el trazado del Ecocentro de Querétaro ha despertado una enorme expectativa entre los fanáticos del deporte motor en el centro de la República Mexicana. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues desahogamos algunos de sus saludos, de sus comentarios y gracias de nueva cuenta por estar tan pendientes del programa. Te mandan saludos, Pedro Gómez se acaba de asomar y ya el maestro Félix Alberto Capilla, le manda saludos al buen Pedro Gómez. A ver, Pedro. No, bueno, pues, qué decir de mi querido Félix y Capilla, un fuerte abrazo, amigo, de verdad, aprecio mucho el saludo y tengo muchísimas anécdotas con el buen Félix de Olimpiada Nacional, de la UAC, el tema del karate, en fin, de lo poco bueno que hay en el INDEREC, bueno, mi querido pues, Capilla. Tenemos que compartir ese concepto con mi querido Pedro Gómez. Bueno, nos llamó también Roger Baez, muchas gracias, un saludo. Mónica López también se comunicó, muchas gracias. Lions RT también entraron en contacto, muchas gracias. Eduardo Oscar Alvarado, un saludo para ti. Betstop también se comunicaron. Jano GF, que ya sabemos que nunca falla, muchas gracias por tus saludos. Y bueno, ya estaremos desahogando el resto de sus comentarios en unos minutos más adelante. A ver, Pedro Gómez, terminó la temporada de la NBA. Los Celtics de Boston ante los Mavericks de Dallas, y aquí podríamos intentar sintetizar en términos de la tradición se impuso, porque bueno, pues los Celtics de Boston son una de las quintetas legendarias del deporte ráfaga de paga en la Unión Americana, y los Mavericks de Dallas, a título de contraste o en comparación, son una franquicia relativamente joven, relativamente nueva en la NBA. Bueno, y se consagran como la quinteta más ganadora de la NBA. Correcto. De todos los tiempos. Correcto, sí. Digo, no quería entrar en este comentario porque inmediatamente voy a evidenciar mi edad, pero yo recuerdo muy animoso. Sí, claro. Los trabones que se daban Celtics y Lakers en la década de los 80s, entre los 80s y los 90s. Sí. Y estábamos pegados a la señal de la parabólica viendo los partidos de la NBA de Estados Unidos
porque obviamente no existía toda la gama de opciones que hoy ahora tenemos, ¿no? El Magic Johnson contra Larry Bird. Sí, contra el Magic Johnson, ¿no? Y por ahí se colaba el Kareem Abdul-Jabbar, Sí, y se y colaba Robert Parrish, que era Kevin un buen McHale. pasador, Kevin McHale. Así Bueno, es. entonces, justamente de esa época hablamos de esos equipos, de esas franquicias, Sí. que en su momento dieron el vuelco del espectáculo Correcto, de la sí. duela. Sí, sí. Ellos fueron los que empezaron a innovar esos grandes agarrones, Sí, sí. y empezaron a innovar no solamente en el tema del juego de poder, sino ya la estrategia más elaborada. Sí, claro. Y empezaron a volver paulatinamente el básquetbol más explosivo, Sí. más vistoso. Sí, los Lakers eran la quinteta del Showtime, Sí. con su entrenador Pat Riley. Es correcto. Ujú. Y de ahí, bueno, pues ya después, años después, surgen los Toros de Chicago de la mano de Michael Jordan. Correcto. Pero tradicionalmente los trabones eran Así es. Lakers contra Celtics. Y eso se confirma con el número de títulos que ambas franquicias han acumulado a lo largo de la historia, ¿no? Sí, claro, para los jóvenes que nos ven en estos momentos y que saben que Michael Jordan, bueno, pues para mí y seguramente para muchos es el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Los Toros de Chicago no son el equipo más ganador de la NBA, Así es. son los Celtics de Boston en este momento, que con esta barrida contra los Mavericks de Dallas. Y sí, comentábamos el ingeniero y yo fuera del aire, yo creo que se dejaron ganar uno como para no verse tan mal y para irse a coronar a casa, ¿no? Exacto, regresar a casa para poder celebrar ruidosamente, ¿no? Sí, claro, a ver, fue muy evidente el poderío de los Célticos en este momento. Sí, en la temporada regular no lo quisieron mostrar, se tuvieron que esperar hasta las finales para entonces ya cimentar el camino de lo que ya sería, bueno, pues uno más de sus trofeos en las vitrinas, ¿no? Sí, por supuesto, y que esta circunstancia, bueno, pues les ha permitido separarse, aunque sea por un trofeo más, de los Lakers de Los Ángeles, porque están estas dos franquicias hermanadas en muchos sentidos, en los récords, en el número de jugadores que un equipo y el otro han colocado en el Salón de la Fama, y estaban también empatados en cuanto al número de trofeos de campeón de la NBA, 17 cada uno de los dos equipos, los Celtics de Boston y los Lakers de Los Ángeles. Pero con esta consecución que han logrado sobre los Mavericks de Dallas, bueno, pues los Celtics ahora se separan, suman su título número 18 y dejan a los Lakers solamente con 17, solamente con 17 trofeos de campeón. Y este hombre, Luka Doncic, pues ya se dio cuenta que va a tener que trabajar todavía muchísimo más si quiere ser campeón de la NBA. Y además ganarse al público Correcto. de esta franquicia. Digo, a ver, Dallas es una plaza que tiene muchísimos equipos de muchas cosas. Sí. Pero a ver, la tradición y lo que hablábamos hace rato con el ejemplo de los conspiradores y el béisbol. Ajá. Hoy Celtics es una franquicia en Estados Unidos de mucha tradición, Sí. mucha gente lo sigue. Y que tiene aficionados en todo el En territorio todo- y en Y México y también y cantidad en de México y en todo el fanáticos. mundo. A ver, en lo personal yo soy, tu servidor es fanático de los Lakers. Ok, Y yo me volví Laker en un momento en que yo tenía un hermano en Estados Unidos. ok, Y en ese momento estaban los Dodgers, ok. estaban los Con Lakers. Fernando con Valenzuela. Fernando, estaban los Lakers Ok. y estaban los Raiders. Ok, Entonces, literal, adopté esos tres equipos y Ok, desde ok. entonces, ¿no? Desde la década de los 80s. Sí sentí feíto cuando echaron a mis Lakers, pero ahora siento bonito porque sé que Boston es un equipo legendario y que me da gusto que hoy esa franquicia sea reconocida una vez más por todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo de todas las campañas. así es, y de muchas épocas. Aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Con un contrato vigente hasta el próximo 30 de junio con la organización del Paris Saint-Germain, el atacante galo Kylian Mbappé acudió a la convocatoria para tomar parte en la versión 2024 de la Eurocopa de Naciones. En el partido inaugural para la selección francesa, el afamado atacante debió salir del encuentro como resultado de una fractura en la nariz que le ha provocado una aparatosa hemorragia. Ante esta circunstancia, las alarmas se activaron no solamente en el representativo francés, sino particularmente en la capital española, en donde los dirigentes del Real Madrid se mostraron muy preocupados por el estado de salud de Mbappé.
Nadie ignora que a partir del próximo día 1 de julio, Kylian Mbappé será jugador de los merengues con un convenio laboral que lo liga a los madridistas por los siguientes 5 años y por ello la ansiedad y la angustia de los directivos del Real Madrid al ver uno de sus activos más valiosos en complicaciones de salud. Pues ahí veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha antecedido respecto de la fractura de nariz de Kylian Mbappé, la estrella de la selección gala, que se fracturó la nariz y estaban mucho más preocupados en Madrid que en París. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque ya nadie ignora que los merengues van a contar con los servicios del atacante francés y se habla de una cifra superior a los 150 millones de euros que ha costado no ese traspaso, sino ese contrato, porque al Paris Saint-Germain no le corresponde absolutamente nada, pero en términos contractuales, Kylian Mbappé no ha podido todavía ser presentado con el Real Madrid porque su contrato con el Paris Saint-Germain expira hasta el 30 de junio de este 2024. Entonces estaban con la expectativa de que tuviera una gran Eurocopa de Naciones la selección francesa y desde luego Kylian Mbappé, y con ese antecedente cercano poder presentarlo en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero nadie contaba, amigos, Pedro Gómez, con esta fractura de nariz muy aparatosa de Kylian Mbappé. Y no es que yo tenga el perfil griego, pero debería aprovechar para arreglársela, ¿no? Digo, ya que está ahí, pues, digo, a ver. Sí. No, bueno, es una broma, evidentemente, pero sí preocupa mucho el tema de los dineros, visto desde esa perspectiva. A ver, Mbappé no es un jugador viejo, es un jugador relativamente joven. Seguramente se va a recuperar muy rápido. Va a regresar a la cancha porque también esa era la duda, ¿no? Si lo iban a llevar a operar, si no. Así es. Después se decidió que con una mascarilla especial iba a poder jugar, va a regresar, seguramente también va a tener mucho juego en su selección, en fin. Pero el tema de los millones, que es lo que juega, es otro partido. La inversión que hizo ya el Real Madrid. Las inversiones son otro partido, Así definitivamente. Entonces sí estaban más preocupados en España, viendo cómo se desangraba literalmente. Bueno, Florentino Pérez estaba tan preocupado y tan ocupado que ya mandó a los médicos del Real Madrid que vayan a revisar a su jugador, aunque lo van a tener que hacer de manera muy discreta, porque reitero, el contrato que lo liga con el PSG termina hasta el 30 de junio. 30 de junio, exactamente. Entonces ahí tendrían que entrar los servicios médicos de la selección francesa. Sí, literal. Correcto. Sí. Digo, para taparle un poquito el ojo al macho, pero sí el juego de millones de dólares que está ahí metido es impresionante, pero además si tú revisas la jugada, se fracturó solo. Él solo fue el que provocó el contacto con el hombro del zaguero, ¿no? Del defensor. Sí, es correcto, porque si brinca, hace contacto con el balón, pero no ve que el zaguero va cruzándole en diagonal y choca con él. Sí, de hecho, la fotografía que nos ponía la producción era muy reveladora, ¿no? Sí. Porque es el momento del contacto del rostro de Mbappé con el hombro del defensor del equipo contrario, ¿no? Sí, ahora imagínate si este choque, digo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Se hubiera dado de cabeza a cabeza. De cráneo con cráneo. No sé qué le hubiera pasado entonces a Mbappé. Ahí sí, yo creo que se hubiera perdido toda la temporada con el Real Madrid y entonces de otra cosa estuviéramos hablando en términos de inversión, ¿no? Bueno, pues vamos a estar pendientes, tal y como lo acaba de señalar Pedro Gómez, da la sensación de que el parte médico es que le van a colocar una mascarilla de acrílico para que pueda continuar la actividad en la Eurocopa de Naciones. Pero bueno, dicho esto, vámonos con el reporte estadístico de cómo se ha desarrollado la final de la temporada 2023-2024 de la NBA. Y se los vamos a presentar ahora. Aquí lo tenemos, postemporada 2024, las finales de la NBA. En el primer partido, los Celtics de Boston con una victoria holgada, 107 puntos a 89. Y aquí aparece, por supuesto, el clasificado número 1 de la Conferencia Este, campeón de la Conferencia Este, y los Mavericks de Dallas, clasificado número 5. En alguna medida fue relativamente sorpresivo que se quedaran
con el título de la Conferencia del Oeste. Para el partido número 2, otra victoria de los Célticos, 105-98 sobre los Mavericks de Dallas. Después de esos dos partidos en Boston, tuvieron que viajar al sur de los Estados Unidos y los Mavericks de Dallas se convirtieron en anfitriones. Pierden el tercer partido, 106-99, y ya los Célticos de Boston pusieron contra la pared a los Tejanos. Y anecdóticamente hablando, tendríamos que decir que en lo estadístico, ningún equipo en toda la historia de la NBA ha podido regresar de una desventaja de 3-0, en donde se trata de ganar 4 de 7 posibles. Amigos, Pedro Gómez, ningún equipo lo ha conseguido. Han existido 2 franquicias que han llevado, después de estar perdiendo 3-0 la serie, han empatado a 3, pero terminaron perdiendo esas series de postemporada en 7 partidos. Así es que era, ir contra la ley de probabilidades por parte de los Mavericks de Dallas. Para el cuarto partido, ya relajados los Célticos de Boston, dijeron, bueno, ¿para qué nos coronamos en patio ajeno? Administremos el esfuerzo, descansemos algunos minutos. Porzingis todavía no estaba confirmado para poder regresar, el gigante letón de 2,14 m, vamos a descansarlo y regresamos a coronarnos en Boston. Así es que en el cuarto partido los Mavericks ganan 122-84 a los Célticos, y en el quinto y definitivo, bueno, pues ya una ventaja holgadísima desde el tercer periodo, llegaron a tener más de 20 puntos de ventaja, casi 30 podríamos decir, 106-88 es el marcador definitivo, y entonces los Célticos de Boston se imponen 4-1, y por eso aparece aquí el trofeo de campeón de los Célticos de Boston, los nuevos monarcas del baloncesto profesional en la NBA. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Tropezaron en Berlín en el marco de la serie final por el trofeo de campeones de la llamada Euroliga, pero ese descalabro representó un acicate para las huestes del Real Madrid en materia de baloncesto varonil. Concentrados en la postemporada de la Liga Española del Deporte Ráfaga, los equiperos de Chus Mateo alcanzaron la instancia definitiva ante el sorpresivo Murcia, escuadra que eliminó al líder general de la campaña regular, el conjunto de Unicaja. Aprovechando la ventaja de la localía, los merengues se colocaron 2-0 en ventaja ante los murcianos y debieron viajar para un tercer y final cotejo ante los debutantes en serie final. No obstante su condición de visitantes, los merengues contaron con el concurso de Rudy Fernández, Sergio Llull, Eddie Tavares, Facundo Campazzo y el resto de la alineación para acreditarse el título de campeones de la Liga Endesa en la temporada 2023-2024. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Ya se comunicó Alan Muela ya desde Chihuahua. Muchas gracias. Javier Nájera de Hermosillo. Muchas gracias. Y saludos también a Benito González, que ya nos hizo la gentileza de enviar saludos. Nosotros también le correspondemos en esta medida. Bueno, ya cometió la audacia Pedro Gómez de decir Michael Jordan, el mejor jugador de la historia de la NBA. Y rápidamente se curó en salud. Abrió un paréntesis y dice, bueno, yo opino como creo que muchos otros opinan. Bueno, Stephen Curry, uno de los jugadores emblemáticos, el capitán de los guerreros de Golden State, que, inauguraron un nuevo modelo de interpretar el baloncesto. Se sentaron con Steve Kerr, Klay Thompson, Darrell Green y, por supuesto, Stephen Curry y dijeron, ¿qué podríamos hacer si en lugar de estar perdiendo el tiempo intentando defender nuestro tablero, atacamos y atacamos y atacamos y tiramos al tablero contrario, 100 veces en un partido? Si encestamos la mitad, vamos a tener 100 o más puntos. ¿Cuántos equipos en la NBA por partido hacen 100 o más puntos? No, pues no demasiados. Bueno, inauguraron esa forma de jugar.
consiguieron varios títulos de campeones de la NBA, ya ahora que ya es un grupo veterano, Draymond Green, por supuesto Stephen Curry y Klay Thompson, de quien por cierto se dice podría abandonar la quinteta. A Stephen Curry, los reporteros le preguntaron, pues preséntanos tu lista de los que en tu opinión son los mejores jugadores de la NBA y los vamos a presentar para que Pedro Gómez lo avale o lo desacredite. A ver, productor, ingeniero Alan y Ávila, mándanos esa lista de los mejores de este periodo. Hay que aclararlo. Stephen Curry dijo, bueno, del periodo en el que yo debuté en la NBA y hasta este momento, no voy a hablar de los mejores jugadores de la historia, sino de los mejores jugadores de este momento. Ya tiene casi 40 años de edad, el favorito del ingeniero Alan y Ávila. En algún momento le decían el rey LeBron James. Pedro Gómez, ¿qué recuerdas de LeBron James? Y si merece estar en esa lista de los mejores jugadores de esta época. Sí, claro. Por supuesto. Evidentemente pues, sí. Es el máximo canastero de todos los tiempos, el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, ¿no? ¿Verdad? Su carácter dentro de la duela sí. Siempre lleva a su equipo de la mano. A ver, él es el mandamás ahí y nadie le discute. Y a punto de que su hijo sea seleccionado por los Lakers de Los Ángeles en estos días por venir y puedan alinear juntos, ¿verdad? Kevin Durant, campeón con los guerreros de Golden State, después se fue a los Knicks de Nueva York, no le fue muy bien, previamente había debutado, por supuesto, lo recordamos, allá con el Trueno de Oklahoma, y finalmente en una transferencia muy extraña terminó con el equipo de los Soles de Phoenix, aquejado por las lesiones, no ha conseguido volver a brillar, pero Kevin Durant debería estar en esa lista. Yo creo que la mitad. A ver, Kevin Durant sí es un jugador brillante, sí. Pero no es constante. Y ya es un veterano, ¿eh? Y ya es veterano y no es constante. Yo creo que aquí se valora muchísimo más la constancia que realmente lo brillante que seas dentro de la duela, ¿no? Bueno, James, el Barbas Harden, que cuando los reporteros le preguntan, Barbas, ¿quién es el mejor jugador de toda la historia de la NBA? Voltea y les dice, por favor, estás hablando con él. Todavía no gana ningún título de la NBA, pero él dice que es el mejor jugador de toda la historia. James, el Barbas Harden, el zurdísimo atacante que ahora milita con los Clippers de Los Ángeles. Fíjate que él es más constante, pero sí es mucho show de repente. ¿Sí? ¿Le gana el ego? Bueno, sí, y también puso la barba de sí, moda, de moda, ¿no? sí, Entonces, sí. pues ya todo el mundo, bueno, hasta LeBron James andaba con la barba crecida, Sí, correcto, puso la barba de moda. Entonces, yo creo que mediáticamente para el show, sí puede estar ahí. Bueno, Kawhi Leonard, aquejado por las lesiones en las temporadas recientes, 2 veces campeón con las Espuelas de San Antonio, luego se fue a Toronto y los hizo campeones allí en compañía de Marc Gasol, que ya regresó a su natal Cataluña. Kawhi Leonard llegó a los Clippers de Los Ángeles y todo el mundo pensaba, está el Barbas Harden, está Kawhi Leonard, está Chris Paul, no, pues los Clippers van a arrasar en la temporada. Pues no, las lesiones fueron un obstáculo para ellos insalvables y bueno, pues lamentablemente no han cuajado. Ahora de hecho estaba convocado Kawhi Leonard para ir a los Juegos Olímpicos de París con la nueva versión del equipo soñado de los Estados Unidos, pero se ha vuelto a lesionar de la rodilla derecha y no puede estar. Kawhi Leonard merece estar en esa lista de los 5 mejores, ¿sí o no, Pedro Gómez? Yo creo que más que Kawhi Leonard, Chris Paul, fíjate. ¿Sí? Se me hace mejor jugador Chris Paul que Kawhi Leonard. Bueno, pues bueno, siempre será debatible, ¿verdad? Esta es la lista de Stephen Curry. Seguramente a Pedro Gómez le vamos a pedir para la próxima semana su lista. Y está desde luego el propio Stephen Curry. Dicen que es poco elegante, ¿verdad? El ingeniero, cuando organizó el sindicato aquí en la oficina, se autopropuso para ser el secretario general y el resto de los que teníamos que votar, pues no le vimos muy bien ese gesto. ¿Cómo observas que Stephen Curry se coloque a sí mismo en la lista de los 5 mejores basquetbolistas de este último periodo o del periodo o de la época, debo decir, más reciente de la NBA? Pues es que si no se pone se queda sin chamba. Así como el ingeniero. ¿Sí? ¿Sí crees? Digo, bueno, es una suposición, ¿no? Bueno, un extraordinario jugador, no, Stephen sí, Curry, claro, ¿no? eso, Y con por esos supuesto. lanzamientos
casi desde la media cancha, se convirtió en uno de los grandes animadores de la NBA, ¿no? Tiene un brazo muy largo, muy certero, y además Sí. en los concursos de los tiros de tres siempre él es protagonista. Siempre se ha destacado, ¿no? Claro. Muy bien, bueno, pues ahí está la lista. Les invitamos a que ustedes elaboren la propia, nos la compartan y podamos debatirla de manera conjunta. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Sin contar con dos elementos fundamentales, el director técnico de la selección mexicana de baloncesto, como lo es Omar Quintero, se mostró confiado en poder lograr una buena actuación en el torneo preolímpico que se realizará en Puerto Rico. Como se sabe, esta es la última oportunidad para clasificarse a la justa olímpica de París 2024 y por ello, los basquetbolistas mexicanos deberán viajar a la Isla del Encanto la primera semana del próximo mes de julio. Ni Jaime Jaques Jr., actualmente jugador titular de El Calor de Miami, ni tampoco Juan Toscano Anderson han sido colocados en la lista de jugadores llamados por Omar Quintero para este compromiso. Puerto Rico, así como Lituania, serán los rivales directos de los tricolores en un certamen que se antoja muy complicado para los integrantes de este representativo del baloncesto mexicano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya hablamos, aunque sea brevemente, y las apuestas de Pedro Gómez son negativas con respecto al equipo del Jimmy Lozano. Dice Pedro Gómez, y lo van a escuchar, no se crean que los jamaiquinos son el flan o son el equipo barco o una perita en dulce, como usted y yo coloquialmente utilizamos esa expresión. Pedro Gómez, el sábado debutan en la Copa América. Sí, digo, habrá que estar muy pendiente de lo que trae Jamaica. Yo creo que efectivamente Jamaica ya no es un flancito. Si bien en Jamaica no existe una liga profesional de fútbol, sí hay muchos futbolistas de ese país jugando en Europa y muchos en la Liga Premier de Inglaterra. Sí, o en segunda y tercera división, pero alineando. Unos titulares, unos titulares, otros suplentes, pero ya traen el balompié de Europa en la mente. O sea, ellos ya juegan diferente. Y ya tienen el roce competitivo. Además, sí tiene mucho que ver también el técnico que les pongas. Digo, por ahí su técnico ya debe traer visto 2, 3 armas fundamentales para el encuentro con México. Y sobre todo en el juego vertical, que es lo que se utiliza mucho en la Liga Premier de Inglaterra. Y nosotros todos sabemos que México pues no tiene un juego vertical como tal, digo, porque pues ya los fregadazos tienen 1 o 2 delanteros. Ya con trabajos conseguirte carrileros, que sí hay, y volvemos al mismo tema. Con el que iniciamos el programa. Sí hay, pero no los dejan pasar. Ya son temas extrafútbol y de lana, pero a ver, sí hay talento en el fútbol mexicano. Pero este juego de Jamaica contra la selección de México en el debut de la Copa América va a dar mucho que decir, pero para los jamaicanos, no para los de nuestro país. Bueno, pues ya estaremos pendientes de ello. Y de lo que hemos estado muy pendientes es de conocer el listado que ha presentado Omar Quintero, no el Jimmy Lozano, Omar Quintero, el técnico del equipo nacional de baloncesto varonil, que viaja a Puerto Rico en los días por venir para intentar participar, tomar parte en la última instancia rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Preolímpico de baloncesto se va a disputar del 2 al 7 de julio en Puerto Rico. Paul Stoll, que ya es todo un veterano, y la discusión ha ido, amigos, Pedro Gómez, en términos de que 2 de los que cualquier aficionado consideraría como fundamentales, Jaime Jaques Jr., que alinea con El Calor de Miami, y Juan Toscano Anderson, que ha militado en diferentes equipos de la NBA, no fueron convocados en esta oportunidad. ¿Sobran entonces esa clase de jugadores o qué, Pedro Gómez? No, yo creo que ahí más que nada es el baloncesto federativo. A ver,
Todos sabemos que en las federaciones de nuestros deportes, y más cuando se trata de conseguir un boleto para ir a una justa continental, Sí. Pues ya empiezan a salir otro tipo de temas de De intereses. intereses inconfesables. Es correcto, las federaciones todas tienen su tienda y tienen su trastienda. Ok, ok. Y hoy en nuestro país las federaciones de los deportes que conocemos todos no trabajan ni están trabajando como deberían o como lo hacen en otras partes del mundo. Hoy simplemente son clubes de amigos que se pasan uno a otro el privilegio, Sí. y que si te tocó ya fregaste y vamos por el presupuesto, y si no, pues ya te tocará en la siguiente, y eso a ver, ¿no? Yo creo que es más un tema federativo, Ok. es un tema organizacional que de capacidad de los jugadores, porque sí hay baloncesto en nuestro país. Sí, por supuesto. Muy buen baloncesto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo jugué por muchos años cuando estaba chavo, y la verdad te das cuenta ya cuando llegas a niveles del circuito mexicano de baloncesto profesional, cuando llegas A la niveles LNBP. a LNBP, a Cimeva en su Sí, momento. así es. A ver, ahí es donde empiezas a ver que el talento en México existe, y claro que existe, ya hemos tenido jugadores mexicanos en la NBA, Sí. pero no es por talento, es un tema federativo, insisto, las federaciones de los deportes de nuestro país no están trabajando como deberían. Bueno, y entonces nos vamos a la lista. Paul Stoll, ya todo un veterano, Iván Montaño, Moisés Andriassi, que es surgido de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, Paco Cruz, uno de los puntales y de los escasos jugadores que continúan militando en el extranjero, particularmente en Europa, Isael Silva, Karim Rodríguez, Adrián Porras, Esteban Roacho, Chicarri Harris, Karim López, la primera parte del listado de estos jugadores que, por cierto, están sosteniendo una serie de encuentros de preparación con la selección argentina. Ya estuvieron en Ciudad Juárez, van a estar en Chihuahua, estarán también en Ciudad de México antes de tomar el vuelo rumbo a San Juan de Puerto Rico. Gabriel Girón, otro veterano de 1000 batallas, Víctor Valdés, que se está incorporando, Alejandro Villanueva, que ya también ha tenido distintas convocatorias, Gael Bonilla, el mexiquense que alineara en su momento y en su oportunidad con el Barcelona, Fabián Jaimes, el egresado de la Universidad de las Américas allá en Cholula y que también militara en la LNBP con las Panteras de Aguascalientes, Irwin Ábalos, que también ha sido constantemente convocado, Jorge Camacho, que ya también cuenta con experiencia en selección nacional, Juan Camargo, Yochoa Ibarra, que las lesiones lo habían alejado de estos llamados, lo han vuelto a convocar, e Israel Gutiérrez, el egresado del TEC de Monterrey, Campus Hidalgo, el primer campeón de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Esa es la plantilla con la que tendrá que trabajar Omar Quintero de cara a la posibilidad de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Tendrán a Lituania y a Puerto Rico como antagonistas en el grupo. Se antoja complicada la empresa, pero bueno, ya están llamados, están convocados y tendrán que viajar a la Isla del Encanto. Pedro Gómez. Y pues sí, tuvieron que haber echado mano de más experiencia, porque no van a ser partidos fáciles. A ver, Puerto Rico siempre ha sido un rival difícil, y bueno, pues qué decimos de los europeos, de los los lituanos. De los lituanos, que también su básquetbol es muy rudo, es muy físico. Muy físico. Digo, los puertorriqueños tienen más el estilo gringo por evidentes razones, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Digo, ya sobrado el comentario de decir que ya hemos tenido jugadores en la NBA, ¿por qué no llevarlos? Pues sí, tendríamos que haberlos llevado. Bueno, pues así está la circunstancia y ya estaremos volviendo a esos temas en los días por venir. No resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Con muchísimo gusto, mi querido Ed Martínez, amigos del Bla Bla Deportivo, aquí estaremos puntuales a la cita. Muchas gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.